Hola, buenos días a todos. Qué gusto saludarlos en este jueves 13 de febrero. Estamos a 4 grados la mínima temperatura y la máxima vamos a estar a un total de 19 grados. Así es que qué gusto saludarlos en esta mañana. Qué gusto estar conectados con ustedes de nuevo en esto que es Café con Dios, recibiendo una porción de la palabra de Dios, un devocional de la palabra de Dios, una palabra que nos va a desafiar en estos tiempos. Y bueno, qué gusto es estar de nuevo. Le damos tantas gracias a Dios por darnos vida, darnos salud y permitirnos estar aquí conectados cara a cara, cada uno de nosotros. Espero que ya tenga su café. Híjole, no sé qué me pasa, el mío está delicioso. Así es que lo invito a que prepare su cafecito, porque en los próximos minutos vamos a tener mucha actividad de la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos orando? Padre Dios, te damos tantas gracias por este día. Pedimos tu bendición y tu Santo Espíritu, Padre Dios, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros corazones. Pedimos, Padre Dios, que tu presencia nos acompañe, Padre Dios, que podamos ver tu gloria en nuestras vidas, Padre Celestial, que el poder de tu palabra sea una verdad para nosotros y que podamos ser, Padre Dios, transicionados a nuevas cosas. Pido tu presencia en cada hogar, en cada familia, en cada persona. Ruego, Padre Dios, que tú hagas una obra gloriosa en cada uno de ellos. Y en este momento, Padre Celestial, visítalos con señales, maravillas, prodigios, con tu santa presencia, tu Santo Espíritu. Y Padre Dios, haz una obra gloriosa. Todo el que esté pasando por enfermedades, Padre Dios, trae sanidad en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Permítame tantito, un segundito. Ahí están. Gloria a Dios. Bueno, listos. Ahora sí, estamos de nuevo aquí con ustedes. Pequeñas fallas técnicas dentro del estudio de Café con Dios. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que le he puesto por título: un llamado en tiempos difíciles. Un llamado en tiempos difíciles. Y vamos a estar viendo, aprendiendo en esta serie de esta semana que le pusimos por título Destino Profético. Vamos a estar aprendiendo de la vida de Elías, la historia de Elías. Nos enseña cómo el propósito de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra fe y también de nuestra obediencia. A través de la vida de Él aprenderemos a confiar en ese llamado divino que podemos tener en nuestras vidas, a poder discernir entre el bien y el mal y afrontar consecuencias de nuestras acciones y decisiones, pero levantarnos sobre todo con el poder de Dios después de los momentos de debilidad. Así es que yo creo que esta mañana Dios nos va a estar acompañando para darnos una palabra certera, directa al corazón sobre lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Y bueno, el primer punto de este día es un llamado para tiempos difíciles. Siempre en la Biblia nosotros vamos a ver que cuando hay una situación de maldad, cuando hay una situación de opresión, cuando hay una situación donde el mal se levanta, Dios siempre levanta a alguien, Dios siempre levanta a un hombre, Dios siempre levanta a una mujer, Dios siempre levanta lo profético para que haga algo glorioso. Entonces, recibimos llamados en tiempos difíciles. Elías fue llamado en Dios en un tiempo de corrupción en Israel. Su misión era desafiar la idolatría y restaurar la fe en el verdadero Dios. Dios nos llama a cada uno con un propósito, no importa lo difíciles que sean los tiempos que nosotros estamos viviendo. Entonces, los episodios en la vida de Elías hoy nos van a ayudar a aumentar nuestra fe, hoy nos van a ayudar a aumentar nuestra confianza en Dios, pero sobre todo nos van a ayudar a aumentar la bendición de Dios sobre nuestras vidas a través de la obediencia. Dios llama a Elías a profetizar en un tiempo de suma apostasía en Israel. Dice Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, este es un episodio muy fuerte porque es la primera ocasión que un hombre habla en nombre de Dios sin que Dios le haya hablado. Lo único que sucede
nosotros no vemos un registro donde Dios se presentó con Elías. Nosotros no vemos un registro donde Dios le mandó un mensaje a Elías para que él lo diera al rey. Incluso vemos que cuando Elías se para delante del rey dice, no va a llover porque yo lo digo. No está diciendo porque Dios lo dice, él nomás dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover hasta que yo lo diga. Eso es una fe ultra desafiante, pero para esto nosotros tenemos que tener una certeza del llamado que Dios puso en nuestras vidas. Es por eso que Jeremías capítulo 1 verso 5 dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahora, fíjate qué fuerte es la fe de Elías, que él no está recibiendo las mismas palabras que le dieron a Jeremías. Él solamente pertenecía a la tribu de los Galaditas, que eran gente que vivían en un monte, gente que se les conocía por ser gente en sus decisiones tercos, testarudos. Pero la testarudez, la terqueza, vamos a decirlo así, de este Elías era de que creo y estoy convencido de que tengo un llamado para este tiempo y hay algo que me mueve, es el celo del nombre de Jehová. Y como está parado en ese celo Dios lo respalda. Dice Filipenses 2, capítulo 13, porque el Dios que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Algo que tenía una certeza Elías era que el fuego que estaba dentro de él no era una pasión humana, no era una pasión carnal, era una pasión celestial, era un celo por lo divino, era un celo por lo santo y era un celo que él se levantó en tiempos difíciles a profetizar. Ahora, hay poder, este es el punto número 2, antes de eso, quiero hacerte esta pregunta, ¿estás dispuesto a responder al llamado de Dios ante las circunstancias difíciles? ¿Estamos dispuestos a obedecer el llamado de Dios en los tiempos difíciles que estaremos enfrentando, que podemos estar viviendo, que estaremos nosotros en momentos de adversidades, de circunstancias difíciles? ¿Estamos dispuestos nosotros a obedecer el llamado que Dios puso en nuestros corazones? Yo te animo a que sí, a que digas un sí. Dios no se equivoca, Dios es fiel. Decía Jeremías, quise callarme, pero había un fuego dentro de mí que me quemaba y entonces acepté el llamado. Segundo punto de esta mañana, el poder de la obediencia y de la provisión de Dios. Elías obedeció la voz de Dios y fue sostenido sobrenaturalmente en tiempos difíciles. Cuando nosotros caminamos en obediencia, Dios siempre proveerá lo necesario para cumplir con nuestro propósito. Entonces Dios respalda a Elías y entonces ahí vemos la primera vez que Dios le habla y lo envía al arroyo de Querit y luego a la casa de la viuda de Sarepta, donde milagrosamente nunca faltaría la harina y el aceite. Quiero decirte algo muy extraordinario. Cuando Dios suple, lo suple bien. Cuando Dios provee, provee bien. Nosotros vemos en la historia de Eliseo con aquella mujer que querían llevarse a sus hijos y que él le dice, ve y pide cántaros, ve y pide vasijas y no pidas pocas, le dice, porque el poco aceite no se acabará. Miramos una historia impresionante, se acabaron las vasijas, pero el aceite no se acabó. Se acabaron las vasijas, dijeron el aceite cesó, es decir, el aceite se detuvo, pero nunca dijeron el aceite se acabó. Cuando nosotros vemos la historia de la viuda de Sarepta, de Sidón, nosotros notamos algo, se acabó el hambre de Elías, se acabó el hambre de esa mujer, se acabó el hambre de su hijo. Lo que nunca cesó y nunca paró y nunca se acabó fue el aceite y la harina. Dice Primera de Reyes 17, verso del 3 al 4, ve y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Esta es una parte muy interesante y muy impresionante que tú tienes que ver. Siempre que en la Biblia se habla de aves de los cielos, se habla especialmente de cuervos,
siempre hay una relación con espíritus inmundos. Y me impresiona cómo Dios dice, aún aquello que se considera maldito, lo usaré para tu bendición, siempre y cuando tú estés en obediencia. Aún aquello que se considera maldición, yo lo usaré para tu bendición, siempre y cuando tú camines en obediencia. ¿Qué era lo que necesitaba Elías? Era algo muy básico, alimento. Él mismo provoca una sequía, él mismo provoca que se detengan los cielos, que se detenga la lluvia, que se sequen los ríos. Y él mismo provoca algo, pero Dios lo respalda por ese celo que hay en él, por ese levantarse en fe en tiempos difíciles, a seguir el llamado. Y entonces Dios le provee lo básico. Por eso Mateo capítulo 6, verso 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Mi Dios pues suplirá todas las cosas, de todo lo que te falte, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que es muy, muy impresionante. Te quiero decir que hemos estado hablando de la gloria de Dios. Tuvimos un fin de semana de manifestaciones de la gloria de Dios. Dice la Biblia que Él, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros seamos enriquecidos. ¿Cuáles son las riquezas de Cristo Jesús? Las riquezas de su gloria. Y esa gloria va a descender sobre tu casa y va a proveer todo lo que te falte siempre y cuando tú estés caminando en obediencia. La pregunta de este punto es, ¿estoy confiando en que Dios suplirá todo lo necesario si lo obedezco? Porque obedecer, hablábamos ayer, es impresionante. Obedecer a Dios es impresionante cuando nuestra vida en nuestro entorno está lleno de temores. Ayer miramos la historia de Abraham y decíamos que qué difícil es confiar cuando no tenemos certeza del camino que vamos a seguir, pero lo único que tenemos es una palabra segura. Estás confiando y obedeciendo lo que Dios te pidió. Estás confiando y obedeciendo en ese llamado que Dios te pidió. Punto número 3. Discernir entre el bien y el mal. Y es decidiendo con valentía. Elías no tuvo miedo de enfrentar a los falsos profetas y el pueblo que había caído en una idolatría profunda y una apostasía profunda. En nuestro camino nosotros debemos discernir entre el bien y el mal y tomar decisiones firmes que honren a Dios. En el episodio de la vida de Elías nosotros descubrimos que él confronta a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo y Dios responde con fuego del cielo. Entonces mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 18 verso 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, vayan en pos de él. Nótate esto, muy impresionante. Muchas veces nosotros tenemos una lucha en nuestra mente. Es en nuestra mente donde radican esos argumentos que van en contra del propósito de Dios establecido. Y la Biblia nos dice, tomen todo pensamiento cautivo y todo argumento que se levanta en contra del propósito divino y llévenlo a la obediencia de Cristo. ¿Cuál fue la obediencia de Cristo? Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Él dijo, Padre, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Mi deseo es que pase de mí esta copa. Entonces, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y en obediencia caminó hacia la cruz. Ayer, en Noches con el Espíritu Santo, nosotros miramos cómo el mismo Cristo Jesús personalmente quitó del medio de nosotros el acta de decretos que nos era contraria y la exhibió públicamente triunfando en la cruz. Pero no solamente eso, tomó a todo principado y tomó a toda potestad y los exhibió y los avergonzó y triunfó sobre ellos en la cruz. Ahora, el detalle es que aquí hay una situación, es en nuestra mente donde se pelea una batalla, es en nuestra mente donde están los pensamientos
escúchame bien esto, se va a oír muy intenso. Espero que Dios me dé las palabras correctas para poderlo plasmar. En nuestra mente hay una lucha de pensamientos que nos dicen, toma este camino seguro. Pero ese camino seguro está basado en nuestros propios temores. Y como tengo temor, busco lo seguro. Los caminos que Dios pone frente a mí son caminos inciertos, pero su promesa es segura. Entonces hay una lucha de pensamientos. El pueblo de Israel estaba en esa lucha de pensamientos. Y entonces viene este hombre llamado Elías y le dice, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Escúchame bien, es impresionante cómo yo puedo notar que los pensamientos que están en nuestra vida muchas veces están en una lucha con lo que Dios nos está pidiendo. Y estoy hablando de todo tipo de retos que Dios nos pone en la vida cristiana. A veces nos pone en retos y en desafíos de salir de nuestro conformismo, de salir de nuestro estado de comodidad. A veces nos reta a ir más allá y nos pone desafíos y empieza una lucha entre dos pensamientos para descubrir qué es aquello que nosotros pensábamos que no era nuestro Dios, pero ya lo pusimos en el lugar de Dios. Llámese familia, llámese trabajo, llámese amistades, llámese relaciones. El día de ayer platicaba con una chica porque Dios le está dando un trabajo y entonces le dije, hey, no dejes a Dios por Dios. No dejes a Dios por Dios, porque cuando Dios te da esas bendiciones de trabajo, dejas todo por esa bendición que Dios te dio. Y no quiero que vuelvas a cometer el error que has cometido anteriormente de poner tu confianza en tus fuerzas y dejar de confiar en Dios. Entonces viene este hombre llamado Elías y le dice, ¿hasta cuándo va a haber una lucha entre dos pensamientos? Miren, vamos a hacer una prueba y probemos quién es Dios, y el que sea Dios lo seguimos. Dice Proverbios 14, verso 16, el que es sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Romanos 12:2 nos dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es en nuestro entendimiento, es en nuestra mente donde hay una terrible y cruenta lucha por nuestro destino profético. Y es ahí donde tengo que aprender a discernir entre el bien y el mal y tomar decisiones firmes, decisiones certeras, decisiones que sean tajantes por seguir a Dios. Y cuando Dios mira que estamos en esa postura, Dios trae a nuestra vida favor, gracia. La reflexión de este punto es, estoy tomando decisiones que reflejan mi compromiso con Dios. A mí me encanta cuando lees Segunda de Crónicas, no recuerdo si es Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, 16, dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando hombres que estén altamente comprometidos con Él, en los cuales Él va a depositar su poder. Esa es la versión, una traducción viviente, se las estoy parafraseando, lo traigo aquí en mi mente, pero usted lo puede buscar. Dice, los ojos de Jehová contemplan la tierra, buscando hombres y mujeres que estén comprometidos con Él, en los cuales Dios va a depositar su poder. Cuando Dios mira que tú tienes un compromiso, que tus decisiones reflejan un compromiso con Dios, Dios dice, sobre esta persona voy a depositar poder, porque hay un compromiso conmigo. Y eso es lo que sucedió con Elías. Y en este punto es muy importante entender que no se trata solamente de discernir entre el bien y el mal, sino tomar decisiones con valentía. Punto número 4, y es aquí donde yo tomo decisiones con valentía y luego vienen algo que le llamamos las consecuencias de nuestra fe. Y es aquí el punto número 4 donde quiero hablarte de afrontando las consecuencias de mi fe. ¡Wow! ¡Qué buen tema nos dio Dios esta mañana! No manches. Después de su gran victoria, Elías se enfrentó a una fuerte oposición. Es decir, la prueba no era desafiar a los 450 profetas de Baal. Jezabel lo amenazó de muerte y él huyó con miedo. Y esa fue
la verdadera oposición que él presentó. Muchas veces nosotros estamos viendo el siguiente paso y estamos tan enfocados en el siguiente paso que cuando lo logramos no nos damos cuenta que viene un desafío mayor. Él pensaba que su desafío se iba a terminar cuando matara, cuando triunfara sobre los 450 profetas. Pero en realidad el desafío vino después y de entonces tuvo que afrontar las consecuencias de su fe. Jezabel lo amenazó de muerte y él huyó. Ojo, el hombre que bajó fuego del cielo, el hombre que detuvo la lluvia por 3 años y medio, el hombre que hizo que lloviera cuando a él le dio la gana por el poder de Dios, que Dios lo estaba respaldando en sus decisiones, este hombre huyó lleno de miedo. A veces seguir a Dios nos traerá pruebas y oposición, pero hay un detalle, que nunca se nos olvide que Dios sigue siendo fiel, ¿ok? Porque pareciera que a Elías se le olvidó que Dios seguía siendo fiel. Después de vencer a los profetas de Baal, Jezabel amenaza a Elías y él huye al desierto. ¡Ey! No regreses al lugar donde Dios ya te sacó. Elías regresó al desierto. No regreses por tus temores al lugar que Dios ya te había sacado y en el lugar donde Dios ya te había dado la victoria. Sigue creyendo. Primera de Reyes 19, verso 3 dice: viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Se fue para salvar su vida. Nótate esto, qué impresionante es que muchas veces el temor nos hace correr al camino equivocado. Okay, muchas veces el temor nos hace correr a un lugar que no es nuestro destino profético. Y es impresionante, ahora que estuvimos celebrando los 10 años, me soltó una palabra profética el pastor Iván. Y a mí me impresionó la palabra profética y yo dije, ¡ay no! Porque él hizo memoria de un gran hombre llamado T.D. Jakes. Y T.D. Jakes dice: cómo extraño cuando mis mayores pruebas y mi mayor oposición eran las viejitas chismosas de mi iglesia que no confiaban en mi llamado. Ahí estaban en la iglesia. Iban todos los domingos, pero no confiaban en mi llamado. Y lo único que iban era a criticar mi mensaje, a criticar, dice, cómo extraño. Porque cuando Dios me llevó una gloria mayor, ahora la persecución vino de empresarios, de políticos, y empezó a decir tantas cosas. Y yo así de que no manches, o sea, es verdad. Y no me refiero a que los políticos o los empresarios me van a perseguir, sino que hay niveles mayores. Y siempre que tú vas subiendo en la dimensión, tú vas encontrándote con desafíos mayores. Mira la historia de David, para ponerla como ejemplo. Él dijo: yo ya maté un león, luego maté un oso, después mata a Goliat, y de Goliat conquista la ciudad de Hebrón. Siempre fue creciendo y cada cosa llevaba un desafío mayor. Entonces Elías no se dio cuenta, él pensaba que ya había terminado con los profetas y había algo mayor. Siempre Dios te quiere llevar a nuevas dimensiones de gloria y cada una de ellas va a representar un desafío mayor. Así es que abróchate bien los zapatos, amárrate bien los pantalones, póngase bien esa camiseta de fe que usted tiene y prepárese, porque para lograr mayores cosas vas a tener que enfrentar mayores desafíos. Juan capítulo 16, verso 33. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. No corras. Hoy pon atención. Por temor no corras al lugar equivocado que no es tu propósito. Dice Isaías 41, verso 10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Entonces hay algo muy interesante. La pregunta es: ¿estoy dispuesto a confiar en Dios aunque enfrente oposición? ¿Estoy dispuesto a confiar en Dios aunque enfrente oposición? Y este es el punto número 5. Levantarse en el poder de Dios después de la debilidad. ¡Ay, Diosito santo! Y qué buena historia nos acaba de dar Dios para este Café con Dios.
Les mando un saludo a todos los que se están conectando. Gracias. Estoy viendo gente aquí de Guadalajara, Ciudad de México. Estoy viendo de Michoacán, amigos de Michoacán, de Culiacán. Qué gusto saludarlos. Estoy viendo amigos de Phoenix, de Glendale, de Scottsdale, Arizona. Qué gusto saludarlos. Es una bendición para mí conectarme cada mañana y saber que están recibiendo palabra de parte de Dios, y sobre todo a la gente linda y bonita de BN3 que están conectados, extendiendo el reino. Les mando un saludo a todos, un fuerte abrazo. La verdad, los queremos mucho. Acá está desde Ciudad Obregón, Sonora. Les mandamos un fuerte abrazo. También hay gente de Navojoa, Sonora, por acá. Qué rico saber que estamos conectados de tantas ciudades. Es algo que me motiva a seguirme despertando temprano y traer una palabra fresca de parte de Dios para ustedes. Punto número 5, levantarse. Aguascalientes, saludos Aguascalientes, aquí están diciendo Aguascalientes, wow, los hidrocálidos, les mando un fuertísimo abrazo a todos los hidrocálidos, tenemos una bonita amistad por allá con muchos de ustedes. Entonces, levantarse en el poder de Dios después de la debilidad. Elías sintió miedo y depresión. Cuando tú ves la historia de Elías, hubo una depresión profunda, al grado que él dijo, quítame la vida. O sea, tuvo deseos de muerte, pero Dios no lo desechó. Lo fortaleció una vez más con una comida celestial. En un principio mandó cuervos, porque cuando obedeces a Dios, aún aquello que es maldición, Dios te lo va a dar para bendición. Pero en esta ocasión, Dios ya no envió cuervos. Ahora Dios le envió ángeles. Así es que prepárate para tener visitación de ángeles que te van a sustentar, que te van a abrazar, que te van a alimentar. Entonces, no solamente lo alimentó con una comida celestial, sino que la dulce voz de Dios, mira, siento al Espíritu Santo aquí. La dulce voz del Espíritu de Dios vino y le habló con una voz suave, con una voz dulce, y le dijo, vamos a tener un encuentro en el monte, vamos a subir alto, porque aún no he terminado contigo, Elías, queda mucho camino por andar. Sientes que Dios se está tardando, sientes que la promesa de Dios se está retardando, sientes que en algún momento no estás cumpliendo tu propósito. Escribe fuerte estas palabras: Dios no ha terminado conmigo. Aún hay palabra, aún hay promesa y aún hay profeta. Entonces, escríbelo eso así: Dios aún no ha terminado conmigo. Aún hay palabra, aún hay promesa y aún hay profeta. Dios siempre nos restaura y nos llama suavemente y nuevamente a su propósito. Dios envía un ángel a alimentar a Elías en el desierto y luego le habla, dice la Biblia, con un silbido apacible, con una voz tan suave, con una voz tan delicada. Y escúchame lo que dice Primera de Reyes 19, verso del 5 al 7. He aquí llegó un ángel y le tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Aún no he terminado contigo, aún hay más de Dios para ti, aún hay promesas por cumplirse. La mano de Dios no se ha cortado para bendecir. Y Elías, a lo mejor sentiste que en este escalón y en este episodio tu vida tuvo un desafío, tu vida tuvo un contraste entre tu fe, tus decisiones, entre las consecuencias que hubo. Pero te tengo una noticia: Dios no ha terminado contigo. Escúchame bien, ten cuidado con lo que le pides a Dios. ¿Ok? Y quiero dejar claro eso, porque hay mucha gente que está dale que dale, bate que bate de chocolate. Su oración es, Señor úsame, Señor úsame, Señor úsame. Y cuando vienen los desafíos y tiran la toalla, se van diciendo, es que nomás me usaron. Oye, pues es que tú pediste que te usaran. Entonces prácticamente aquí Dios le está diciendo, Elías, yo no te metí en esta bronca, tú te metiste por un celo santo que tenías. Tú te metiste con un celo y un favor de parte de Dios. Pero escúchame bien, le dice, aquí nadie te metió a la fuerza. Pero aunque tú te metiste, yo te voy a respaldar. Te voy a seguir usando y te voy a levantar. Entonces yo quiero que tú sepas que Dios no ha terminado contigo. Largo camino te resta. Dice la Biblia en Proverbios 24, verso 16, porque 7 veces cae el justo
y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mi texto favorito que existe, Isaías 4:31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Me encanta porque Isaías 40, en los versos anteriores, dice: Dios da fuerzas al que no tiene ningunas y multiplica las fuerzas del cansado. Recuerdo que uno de los consejos que recibí por uno de mis mentores me dijo: ¿quieres que Dios te dé fuerzas? Sí, acábate las que tienes. Porque Dios solamente le da fuerzas al que no tiene ningunas y multiplica las fuerzas del cansado. Entonces de repente nosotros estamos orando y diciendo: Dios, dame fuerzas. Pero no has dado tu todo, no has dado tu 100%. Entonces yo creo que hay algo glorioso de parte de Dios cuando tú puedes desgastarte en confianza, puedes desgastarte en fe, y Dios aumenta tus fuerzas, renueva tus fuerzas, y dice: y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es que hay nuevas fuerzas para ti. Entonces la pregunta es, me va a tener que regalar 2 minutos extras, ok, por favor. ¿Estoy permitiendo que Dios me restaure cuando paso por momentos de debilidad? Esta es una pregunta. ¿Estoy permitiendo que Dios me restaure cuando paso por momentos de debilidad? Entonces, como conclusión, la vida de Elías nos enseña que Dios nos llama con un propósito, incluso en tiempos difíciles. La obediencia trae provisión y bendición. Debemos tomar decisiones valientes para seguir a Dios. Enfrentaremos pruebas, pero Dios nunca nos dejará y seguirá con nosotros. Y aún en nuestros momentos de debilidad, Dios nos restaura y nos levanta. Vuelvo a recordarte las preguntas de cada punto. ¿Estoy dispuesto a seguir el llamado de Dios sin importar las circunstancias? ¿Confío en que Dios suplirá todo lo que necesito si le obedezco? ¿Estoy tomando decisiones firmes para honrar a Dios? ¿Cómo enfrento la oposición cuando sigo a Dios? ¿Permito que Dios me restaure cuando caigo en momentos de debilidad? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer esta mañana en Café con Dios, y quiero decirte esto, cerrar con estas palabras. Dios tiene un grande propósito para tu vida. No permitas que el temor, la duda, la oposición te aparten del plan divino que Él tiene. Levántate y confía en Él y sigue caminando en fe. Él no ha terminado contigo. Padre Dios, bendigo a cada uno de los presentes, cada una de las ciudades que se conectaron, Padre Celestial: Sahuarita, Arizona; Scottsdale, Arizona; Phoenix, Arizona; Zamora, Michoacán; Culiacán, Padre Celestial; Guadalajara, Aguascalientes, Padre Dios; Pachuca, Hidalgo, que es todos los que estuvieron conectados aquí; a la gente bonita de Nogales, a la gente de Obregón, de Navojoa, Padre Celestial, de Hermosillo. Bendícelos, Padre Dios. Qué impresionante esta reunión, Padre Dios, multitudinaria, con muchas ciudades y 2 naciones, Padre Dios, conectados aquí. Te doy gracias porque este canal de bendición ha sido de semillas de fe para muchas ciudades que germinarán en gloria. En este momento bendigo a todos los presentes y te pido, amado Jesús, que lo que has estado haciendo en BN3 suceda en cada una de esas ciudades, en cada uno de esos hogares. Trae señales de tu gloria, trae un derramar del aceite santo, trae, Padre Celestial, manifestaciones gloriosas como las que hemos estado viviendo en casa. Y te pido que tu presencia, Padre Dios, nos acompañe y que esta palabra germine en un avivamiento de fe, de gloria, y todo el que esté pasando por momentos difíciles, que esta palabra lo fortalezca y que pueda entender algo después de todo. Tú no has terminado con ellos, aún queda camino por andar. Bendigo sus vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro que la gloria de Dios será la gloria de Dios será mayor en esta temporada. La gloria postrera será mayor que la primera. Los bendigo y gracias. Me extendí un poquito más de tiempo, pero sé que valió la pena. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Pasen una rica mañana en la presencia de Dios. Nos vemos mañana en una nueva edición de Café con Dios. Bendiciones a todos.